Y en este momento tenemos el placer de recibir a dos periodistas muy queridos, Edith Pebles, productora de La Cosa Como Es, y José Monegro, director del periódico El Día. Ambos han estado en nuestros paneles con mucha frecuencia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar con ustedes de varios temas, si nos da el tiempo, hasta las elecciones, el manejo de la campaña dentro de la pandemia, las medidas de las fases que se dieron a conocer en el día de ayer. Pero yo quisiera que antes de empezar me hicieran una radiografía de lo que ha sido para ustedes el manejo de la pandemia por parte del gobierno y del Ministerio de Salud, con sus luces y sombras. Podemos empezar con él, la dama. Bueno, estamos en una pandemia que en las circunstancias propias de la República Dominicana ha coincidido con un proceso electoral en marcha. Estamos en un proceso de campaña electoral. La pandemia ha obstaculizado la realización de unas elecciones nacionales para escoger presidente y escoger los miembros del Congreso. Y yo creo que esto ha asignado la pandemia a la República Dominicana de un modo distinto a otros países. Muchas de las actividades que se hacen desde una perspectiva político-electoral. Yo creo que eso ha marcado la jornada con toques de queda vulnerados por una parte, por ejemplo, gente empeñada en tirarse fotografías mientras regalan cosas, gente tratando de dar su mejor imagen dentro de la pandemia, pero con fines obviamente electorales. Creo que el gobierno ha habilitado un espacio que en República Dominicana, digamos, si lo comparamos con otros países, ha sido un espacio necesario en términos de comunicación, que es esa rueda de prensa donde el ministro de la Presidencia está abierto a recibir preguntas. No necesariamente una vez formuladas las preguntas, estas sean siempre contestadas, pero yo he visto lo que ha pasado en otros países y creo que es un espacio legítimo y es un espacio necesario que da oportunidad para que periodistas de diferentes medios de comunicación hagan sus planteamientos. Pero el hecho de que esté muy limitada la presencia de los periodistas en el lugar del terreno, que no podemos entrar a los hospitales a verificar lo que nos dicen, que no necesariamente tenemos la cercanía y la presencia con la gente donde están, es, digamos, la mayor limitante para corroborar las informaciones oficiales. Hemos podido tener ciertas coberturas, digamos que encontrando testimonios de personas, situaciones en barrios específicos que no necesariamente quedan explicadas. Yo pongo el caso de la Ciénaga, el operativo en la Ciénaga de pruebas rápidas, que todas fueron pruebas con falsos positivos, con lanzamiento de desechos en un basurero y sin embargo algo tan relevante, ni siquiera sabemos a ciencia cierta quién lo realizó, qué pasa con esas pruebas rápidas. Es decir, temas importantes que un día releva al otro. Mira, efectivamente hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Primero, a la hora de evaluar a los gobiernos y su manejo, hay que tener en cuenta de que todo el mundo está aprendiendo. Estamos sobre un proceso de acierto y error. Hay otros países más desarrollados que nosotros que cometieron primero que nosotros grandes errores. Eso nos permitió a nosotros no cometer esos mismos errores. Ahora, el padre Abraham Apolinario decía en el Sermón de las 7 Palabras una frase que a mí me conmovió cuando él decía que el COVID lo que hizo fue quitarle la sábana al enfermo. O sea, esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas precariedades que tiene nuestro sistema sanitario. ¿Qué bueno tiene? Bueno, que el país ha puesto la vista sobre las precariedades que tiene nuestro sistema sanitario y que nosotros de repente descubrimos que cualquiera de nosotros podemos caer en la mano de un hospital. Y por lo tanto, hay que prestarle atención a lo que está pasando en los hospitales. Eso por ese lado. En el tema de la cobertura que refería Edith, también ha pasado algo parecido. Nosotros hemos tenido que ajustar nuestra forma de las coberturas, ajustar el uso, la utilización del personal, del equipo, porque uno tiene una responsabilidad frente al personal que trabaja con uno. Entonces, efectivamente se dan esas limitantes que señalaba Edith, que en muchos casos uno se ha tenido que limitar a la versión oficial. Ahora bien, una de las experiencias que hemos tenido aquí en el día es que de repente, tú sabes que los periódicos más o menos nos dividimos por fuente, por área, cada periodista tiene como su... Ahora todos hemos tenido que cubrir el sector salud. Porque
tenemos 60 días que estamos en economía de pandemia, en campaña electoral de pandemia, pandemia per se, estilo de vida de pandemia, espectáculo de pandemia. Entonces, de repente, toda la redacción ha tenido que convertirse en especialista en el sector salud. En ese convertirse especialista en el sector salud, uno ha empezado a ver también una serie de limitaciones que quizás han existido siempre, pero uno no se había percatado de qué tan profundas eran esas limitaciones, como son la desconfianza que hay en las estadísticas. La población en sentido general desconfía de las estadísticas de salud, y porque hay una desconfianza de las informaciones oficiales en sentido general. Y si nosotros los medios independientes no hacemos el trabajo de validar esas informaciones oficiales, no concitan la confianza en la gente. Entonces, en el trabajo de validación de esas informaciones oficiales que estamos haciendo desde aquí de la redacción, tenemos que hacerlo cuidando a nuestro personal. Nosotros hicimos un reportaje sobre cómo funciona una unidad de cuidados intensivos, y el personal nuestro tuvo que ponerse todos los equipos al más alto nivel, la mascarilla, el traje, todo eso, durante una hora esterilizando. ¿Cuántas veces puede hacer eso uno a la semana? No, claro. No. Ahora, la cobertura que requiere la gente, uno debiera estar permanentemente confirmando las informaciones en los hospitales y en los... Pero ahora se hace mucho más difícil, Monegro, porque vemos una centralización de la información en la figura del ministro. Además, no es ni siquiera en la institución, sino en la figura del ministro, que hace más difícil el trabajo periodístico. Sí, eso es cierto. Mira, yo valoro y aplaudo las ruedas de prensa diaria que está haciendo el propio ministro, porque además permite hacer preguntas. Lo valoro y bien, es una buena iniciativa de comunicación gubernamental. Bien, pero es una sola fuente. O sea, lo que me dice el ministro, muchas cosas yo me quedo con dudas y yo debo contrastarlas. Por ejemplo, yo me quedé con las dudas ayer de que efectivamente no hubo muertos. Ayer no me quedé con la duda, y como antes de sospechar, yo sospeché que no hubo muertos porque el presidente iba a morir en la noche. Entonces, probablemente teníamos muchas dudas, pero ayer no se pudo preguntar. Bueno, probablemente soy yo lugubrando, pero me hubiera gustado tener una fuente adicional donde yo contrastar eso. ¿Y cuál es la fuente, por ejemplo, que lo hemos tocado? Nosotros hay dos fuentes que nosotros tocamos cuando queremos con cosas de muertos. Uno, la Junta Central Electoral. O sea, la Junta Central Electoral para mí es un dato importante saber cuántos muertos está registrando la Junta, porque la Junta es la que tiene el registro. En el registro civil están las actas de defunciones, pero resulta que la Junta, por razones de la pandemia, tiene esa área cerrada. Ok, tenemos que irnos a una pausa, pero solamente con un sí y un no. ¿Entienden que era hora de iniciar el programa por fases del desmonte de las medidas restrictivas y la apertura de la economía? ¿Era el momento? ¿Sí o no? El sí o no es muy difícil. Yo lo que te puedo decir es que se toma en consideración la salud económica para tomar esta decisión. Ya regresamos.